Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El 14 de agosto del presente año, Pablo Romero, exdirector de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN en el gobierno de Rafael Correa, fue sentenciado a 9 años de prisión por el plagio en contra de Fernando Valda. A pesar de la condena, la causa por la cual fue juzgado no está cerrada. Por el contrario, podría abrir camino hacia el expresidente Rafael Correa, según sus detractores. A criterio de juristas, es potestad de la Fiscalía General seguir el caso, que abra delitos conexos a la causa contra Romero. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos. Saludamos al doctor Juan Carlos Perea, abogado, director de la CNI, Pablo Romero. Doctor Perea, buenos días, bienvenido al segmento de entrevistas de Pitinto Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla a Licenia Espinel. En las últimas horas se conoció unas declaraciones, unas revelaciones del ex agente de la CNI, o el ex agente de inteligencia, Raúl Chicaiza, respecto a este supuesto secuestro del activista político Fernando Valda. ¿En qué cambia lo que ha dicho por el señor Chicaiza la situación del señor Pablo Romero? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días con las personas que nos pueden escuchar, las personas que nos pueden ver. Respecto a lo que me consultó, en realidad nuestra defensa nunca dependía de lo que diga el señor Chicaiza, porque nuestro análisis siempre ha sido de que el testimonio del señor Chicaiza no es prueba suficiente para determinar que mi defendido, en este caso el señor Pablo Romero, tenga algún tipo de responsabilidad sobre el hecho sucedido en Colombia. Eso como primer punto. Respecto a lo que él haya dicho allá, evidencia dos cosas que siempre se ha dicho y es lo que normalmente en estas últimas semanas está siendo en boga. Recordarán ustedes que desde la sentencia del Karina del Pozo, la sentencia del caso Sobornos, la sentencia del caso Valda, los delincuentes, los procesados eran aplaudidos, decían la verdad y eran creídos cuando vinculan a otras personas. Pero ¿qué pasó con el caso de los hospitales, del hospital en Pedernales, que una persona delincuente está vinculándola a la ministra de Gobierno y ella dice que no hay que creerle? Entonces, esto es lo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los cooperadores, las personas que están coprocesadas y quieren ganar algo o quieren decir algo para beneficiarse en cierto sentido, hay que ponerles siempre en tela de duda, porque nunca hay que decirles que han dicho la verdad. Esto lo puso al relieve la ministra de Gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado con lo que dijo el señor Chicaiza? Prácticamente evidencia dos cosas. Que el señor Chicaiza no dijo la verdad, que no pueden creerle. Y segundo, que estuvo coaccionado. Y si él estuvo coaccionado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que una evidencia coaccionada, un testimonio en donde se quebranta la personalidad por coacciones psicológicas, debe ser excluido. Y al momento en que sea excluido en el Tribunal de Apelación, prácticamente se quedan sin prueba que apunte a el expresidente Rafael Correa y a mi defendido el señor Pablo Romero. Perdón, suele pasar. Yo quisiera, doctor Perea, que nos diga qué tan importante sería en este caso para sostener o para reforzar la teoría del señor Chicaiza, que la hiciera pública en estos días en redes sociales desde Argentina, que la señora Diana Falcón, quien también fue involucrada en este caso, diera su testimonio para ratificar si lo que dice Chicaiza es cierto o no. Como lo dije en un inicio, para la defensa, lo que ellos digan no es base para nuestras líneas argumentativas. De hecho, nosotros tenemos líneas argumentativas más fuertes que lo que ellos digan. Pero sí evidencia algo y evidencia una crisis del sistema judicial que por buscar culpables, por buscar quizás persecución política, le estén dando un grado de credibilidad sin el más mínimo análisis científico de razonamiento a lo que ellos digan. Si Diana Falcón también llega a decir lo mismo, evidencia la crisis que, bueno, al menos yo le he venido analizando y le he venido, por así decirlo, puesto el sentido de análisis desde hace un año más o menos. Yo sé que algo muy importante en donde el sistema judicial debe enfocarse a analizar es el testimonio de los coprocesados.
porque ese testimonio de los coprocesados hoy en día va a ser la piedra angular para las personas que quieran condenar a alguien y por ende debe tener un análisis muy científico en el análisis. Ahora, si Diana Falcón llega a retractarse, más que retractarse, a contarnos lo que dijo Chicaiza, que también fue coaccionado, evidentemente no sé qué hace Fiscalía. Fiscalía ya tenía que haber iniciado procesos penales por fraude procesal, procesos penales por tráfico de influencias y un sinnúmero de procesos penales con todas las personas que el señor Chicaiza, y si así lo hiciera Diana Falcón, los mencionara. Doctor Perea, el señor Romero también ha tenido o ha manifestado su interés de participar en procesos electorales, en este caso para las elecciones del próximo año, pero su condición legal, usted ha señalado que no le impide hacerlo. ¿Qué ha pasado al respecto? Sí, al respecto hemos notado en última instancia, hemos notado autoridades del Estado totalmente nerviosas, con miedo, desde el momento en que nosotros, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pedirle al CNE que la comparecencia sea vía telemática, que no incumple con el reglamento, hay que ser muy claro. El reglamento tiene 3 requisitos: que sea público, que sea expreso y que sea personalísimo e indelegable. Resulta que cuando usted la juzga, lo juzgan de manera personal, porque si no está presente, el juicio se suspende. Pero ¿qué pasa si usted está en la cárcel? A usted le hacen de manera personal vía telemática. Entonces no incumple este principio del reglamento. De manera pública, que lo publiquen en las páginas de redes sociales, Facebook, en la página del CNE. De manera expresa, la firma electrónica. Y mire, tanto es así, y a veces irradia un poco la lógica, que usted tiene teletrabajo, y su trabajo es personal, pero lo hace a través de medidas telemáticas. Entonces yo no sé por qué, en este caso, señor Pablo Romero, no le permitieron hacer vía telemática. En base a eso solicitamos a la director del SNAI, de la Dirección Nacional de las Personas Privadas de la Libertad, al director de la cárcel del Inca, que por favor nos den traslado hasta el día martes 5 de la tarde frente a las fuerzas, a la base de la Fuerza Aérea, en la Avenida La Pensa, para que mi defendido, en un acto de 10 minutos, acepte la candidatura. No, nunca nos dieron respuesta, presentamos un habeas corpus, porque el habeas corpus protege derechos conexos, pero la jueza dio una motivación totalmente errada. La jueza, cuando lo decía de manera verbal, se notaba su voz que quebraba, su voz quebrantada, y sin embargo nos negó. Pero después, ¿qué dijo? Insto a que el director de la cárcel del Inca, insto a que el director de la CNI, por favor, den respuesta al señor Pablo Romero hasta el día de hoy. En ese sentido, nosotros estamos peleando todavía. Sé que estamos en esta semana para ver si pueden lograr trasladarle o que alguien del CNE pueda dirigirse allá. No hemos perdido, o sea, no hemos dejado de batallar esta lucha y vamos a seguirlo haciendo hasta ver qué puede pasar. Pero, sin embargo, las autoridades estatales, en aplicación de nuestros derechos, han sido vulnerados porque no nos han ayudado. No han ejercido lo que la ley dice. En el caso del señor Romero, doctor, le abrieron un proceso también porque le encontraron con un celular, ¿no? Sí, eso me comentó Pablo. No, yo no era el abogado allí, pero me comentó que digo, porque eso me llama mucho la atención, que en el caso del señor Romero le encuentran el celular, o sea, sean muy ágiles en encontrarle el celular dentro de del centro de rehabilitación, de procesarlo, de abrirle un proceso también por eso, cuando hemos visto que dentro de las cárceles se graba incluso los asesinatos, ¿no? Veíamos en la Tacunga cómo jugaban con la cabeza de uno de los privados de libertad que fue salvajemente asesinado y ahí no pasa nada. Hace unos días atrás vimos cómo Shahid Ahan conversaba por teléfono con un expresidente desde afuera de la cárcel y después fue asesinado. ¿Qué pasa en esos casos? El caso de Pablo Romero es mucho más notorio, se puede decir, un ánimo de cansancio, un ánimo de perseguirlo, de atosigarlo. ¿Por qué? Primero, recuerda que esto sucedió antes de la audiencia de juzgamiento, ¿ya? Y te acuerdas que Pablo Romero ha dicho, y lo ha dicho en audios, y que un ex consejero de la Presidencia de la República lo visitó pidiendo de que cambie su testimonio, de que hable ciertas cosas, o si no le lloverían procesos, le lloverían demandas. A raíz de esto es como que algo que ya estaba previsto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo he visitado a mi defendido Pablo Romero en la cárcel. Mi defendido tiene un cuarto, se puede decir, solo para él. Está cerrado en rejas, afuera, mallas como protectores, y tiene una cámara que apunta a la puerta de él.
La pregunta es, ¿por qué no funcionó la cámara justo el día que le encontraron el celular? Cuando mi defendido no estaba en su celda, cuando mi defendido estaba en una diligencia y resulta y pasa que le encuentran un celular supuestamente en su celda. ¿Por qué no funcionaba la cámara? Porque la cámara iba a saber quién ingresó el celular. Doctor Perea, el señor Romero ha sido sentenciado en primera instancia a 9 años de prisión por el supuesto plagio del activista político Fernando Balda. ¿Qué recursos se ha presentado ya ante esta sentencia de primera instancia? ¿Se ha presentado ya o todavía no lo han hecho? La sentencia fue notificada por escrito exactamente hace 2 días. Hoy es el segundo día después de notificar la sentencia. Se tiene hasta el día lunes para presentar los recursos. Exactamente estaba hablando con el otro colega que también defiende al señor Pablo Romero. Justo el día de hoy vamos a tener una reunión para definir si vamos a presentar ampliación y aclaración. Desde mi punto de vista van a haber ampliaciones, porque hay hipótesis que yo las planteé en el alegato de clausura que no han sido resueltas. Entonces lo que necesitamos es tener una sentencia completa que nos respondan todo lo que hemos dicho para saber cómo impugnar. Entonces esto es lo que se va a hacer, buscar un perfeccionamiento de la sentencia en el día de hoy, máximo el día lunes, y aquí toca esperar a que respondan, corra traslado, el juez resuelva si tenemos o no la razón, y después de eso presentar la apelación y que se sortee un tribunal de apelación. Y ante el tribunal de apelación hacer lo que le hemos dicho a ustedes. Entre todas las líneas de defensa que tenemos, una de ellas es la exclusión del testimonio de Chicaiza por haber sido coaccionado, que la Corte Interamericana dice que debe ser excluido. Ahora, sobre ese testimonio de Chicaiza, yo quisiera preguntarle a usted, a pesar de que como abogado defensor de Pablo Romero me va a decir que no es así, pero yo quisiera saber si en el caso de Balda hubo o no hubo secuestro, si lo que pasó en Colombia se puede considerar o no un plagio, por un lado, y lo otro, a partir de la denuncia de Chicaiza de haber sido coaccionado, él dice por quién fue coaccionado. Lenny Moreno, Julio César Trujillo y Santiago Cuesta. La justicia debería investigar a estas 3 personas e indagar los hechos de esa supuesta reunión en Esmeraldas y otras más que habrían empujado a Chicaiza a convertirse en cooperador eficaz, mentiroso en su momento para acusar a Romero y Correa. Voy a responder la última y ahí voy a las primeras. Perfecto. Obvio, la Fiscalía debe investigar todo. O sea, todo aquello que vea que esté quebrantando la norma, la Fiscalía debe investigar. Ojo, investigar no es ensañarse con el investigado. Investigar es descubrir la verdad, con los caminos correctos, con las normas, con el debido proceso. Y Fiscalía debe hacerlo esto y no solo debe hacerlo esto por seguridad de la persona que ha denunciado, sino inclusive por la persona denunciada, para que en realidad vean si tengo algo que ver o no tengo que ver con lo que se ha dicho, y sobre todo por la ciudadanía que está a la expectativa de estos actos. Si estos actos tan alarmosos no se investigan, imagínense cómo se pone la ciudadanía. Ahora, tú me decías que posiblemente te niegue el secuestro o lo que sucedió en Colombia. Te lo digo así muy sinceramente. Lo dije en audiencia en el alegato de clausura. La defensa no niega que el señor Balda fue retenido 40 minutos en Colombia. Eso sucedió. Y lo dije de manera clara. Eso sucedió, pero resulta y pasa que la forma en cómo probaron fue negativa. Yo lo dije. Aunque no hayan probado, la verdad histórica es que sí sucedió esa retención. Y ahora viene mi punto. Que esa retención de 40 minutos sea plagio, sí o no, a las leyes vigentes al momento en el Ecuador. Recordarás que antes había el plagio, en el Ecuador estaba destinado a lo que hoy tenemos los 2 artículos. ¿Qué era antes? Retener a una persona con la finalidad de, ¿ya? La pregunta es, ¿se retuvo a la persona, sí o no? Eso es un gran debate que tiene que resolver la Corte. Para mi parecer, no se retuvo. ¿Por qué? Porque mientras estaban queriendo retenerlo, o sea, lo retuvieron sí, pero no le privaron de la libertad completamente. Porque el señor Balda, tanto es así que él dice que pataleaba, que daba puñetes, que sacaba la mano, que por eso es que lo sueltan. Es decir, nunca los colombianos le privaron el 100% de la libertad. Eso es un punto. 2, que fue a patadas, que le ingresaron con fuerza. Sí, le ingresaron con fuerza. Pero resulta y pasa que la defensa de la acusación particular, la fiscalía y el juez y el tribunal de juzgamiento piensan que esos golpes que son producto para yo plagiarte, para yo meterte el carro contra tu voluntad, ellos piensan que son malos tratos. Y aquí viene el punto y una de las líneas fuertes de la defensa. Resulta que lo que sucedió en Colombia
Sí, llámelo plagio consumado o no plagio consumado, lo que sea. Pero lo que sucedió en Colombia, sí, estas personas secuestradoras de Colombia lo vinculan a Chicaiza, que Chicaiza alquiló el carro, que Chicaiza les pagó, sí, hasta allí está probado. Pero de Chicaiza, para Pablo Romero y para el expresidente Rafael Correa, no está probado absolutamente nada. Y con un análisis muy importante. Resulta que lo que pasó en Colombia es un secuestro simple, es un plagio simple. Y al ser un plagio simple, ya está prescrito. Hay dos diferencias, el plagio simple y el plagio compuesto o agravado. El plagio simple prescribía en 5 años y el plagio agravado prescribía en 10 años. Esto fue en agosto del 2012 y resulta que formulan cargos en el 2018, es decir, 6 años después. ¿Por qué lo hacen? ¿Y fue juzgado en Colombia, doctor? ¿Ya fue juzgado? Sí, ya fue juzgado, sí fue juzgado en Colombia. Si juzgado en Colombia, ¿puede volver a ser juzgado en Ecuador? Juzgado el hecho en Colombia a los colombianos, no a los ecuatorianos. A Chicaiza tiene la boleta y todo lo demás. Sí se puede hacer, ese no es un problema. Pero el problema es el siguiente. Recuerden ustedes el momento político que vivía el Ecuador en el 2018. ¿Ya? Recuerden que este caso es la primera bala, por así decirlo, que le dan al expresidente Rafael Correa, en donde le dan una prisión preventiva. Pero fue tan forzado, porque le estoy diciendo los hechos fueron tan forzados para decir que es un plagio agravado. ¿Por qué pensaron y lo dijeron que es un plagio agravado? Tanto es así que se llamó juicio y se ha juzgado por plagio agravado. Es para que no prescriba. Porque si prescribía, no había caso y no podían vincularlo, no podían seguirlo, no podían hacer nada con Pablo Romero, peor aún con el expresidente Rafael Correa. Doctor Perea, usted señala hace un momento que se debería investigar a todos, y yo le pregunto si por el testimonio del señor Chicaiza mismo señala que el señor Balda no era una persona de antecedentes honestos, cito el testimonio del señor Chicaiza, que estaba metido en negocios de ventas, negocios no aparentemente legales, de venta de equipos para interceptación, algo que no está transparentado. ¿Debería él también haber sido investigado? Debería haber sido investigado él, debería ser, o sea, tengo entendido que en esa instrucción fiscal hay mucha información de muchas personas y a la final la fiscalía es la que hace su trabajo y si fiscalía no quiere investigar, no sé si está trabajando con objetividad o qué es lo que sucede, pero resulta que lo que dijo el señor Chicaiza consta en el proceso. Ahora, si él se volvió un cooperador eficaz, se supone que dentro de la cooperación eficaz él debería demostrar o se debería probar la información que él proporciona. ¿Esto fue así? Sí, pero es que hay un punto que confunden las autoridades judiciales. Una cosa es la cooperación eficaz, que tú como cooperador eficaz demuestre que lo que tú dices es verdad, pero resulta que esa demostración tiene que ser también analizada en su contexto por la naturaleza del hecho, por así decirlo. Si usted dice que la violaron o si usted dice que abusaron sexualmente a una persona o algo así, es imposible como que encontrar algo directo que te haga creer, ¿no? O sea, una cosa es que te crean lo que tú dices, ya, pero otra cosa es que lo que tú dices sirva para condenar a alguien. Entonces, aquí el papel no es que Chicaiza tenía que condenar a Romero y al señor Correa. Fiscalía tenía que utilizar la información de Chicaiza para corroborar si lo que él dice es verdad o no, y de esta forma sirva para condena al señor Pablo Romero y posiblemente al expresidente Rafael Correa. Solo te voy a dar 2 datos. Chicaiza habla de 2 datos muy importantes, que supuestamente él habló por teléfono y habló de manera presencial ciertos días. Ciertos días han sido probados que no estaba Pablo Romero en Ecuador. Entonces, tenemos que una proposición de Chicaiza, o sea, un hecho de lo que él ha dicho es mentira. Tenemos más hechos. Supuestamente entre el testimonio del Chicaiza y Diana Falcón se contradice, y tanto es así que el mismo abogado de la acusación particular lo dijo en la audiencia, en el alegato de clausura. Se contradicen en ciertas partes o no corresponden su identificación, pero estos ya eran indicios para que Fiscalía vaya investigando y saber si en realidad es una coartada, si en realidad él se inventó estos hechos para perseguir o si en realidad existe responsabilidad a las personas que él nombró. 2 cosas. Se habla en la sentencia que que el señor Chicaiza y Diana Falcón fueron puestos al mando de la SENAIN, que trabajaron al mando de Pablo Romero. No hay una acción de personal, no hay nada que digan que ellos trabajaron en la SENAIN. Recuerde que la SENAIN era la Secretaría Nacional de Inteligencia, que había más departamentos de inteligencia, la DGI era uno de ellos. Ellos trabajaron para la DGI, para un coronel, para un general.
Resulta que ellos trabajaron para esta persona, pero quieren decir que ellos trabajaron para el señor Pablo Romero en el SENAI. ¿Qué es lo más grave? Que ellos dicen, prácticamente dan a entender que el Estado comete ilegalidades desde su punto de vista de trabajo. No sé si ustedes conocen a servidores públicos que trabajan en una institución y de repente se van a otra. Eso se llama comisión de servicios, pero tiene que estar determinado, tiene que estar plasmado en un acto administrativo. Tiene que haber un documento. Entonces, exactamente, no es porque yo quiero vaya para allá. La pregunta es ¿por qué te paga la policía? A ver, Tengo doctor, que justificar. se nos va terminando el tiempo. Vamos cerrando la entrevista ya con el doctor Juan Carlos Perea, abogado de la defensa técnica de Pablo Romero, ex secretario nacional de inteligencia, quien es procesado por este caso de supuesto secuestro en contra de Fernando Balda. ¿Qué es lo que debería hacer la justicia con la declaración de Chicaiza? Muy sencillo. ¿Qué es lo que debería hacer la Administración de Justicia una vez que se ha conocido este testimonio último de Raúl Chicaiza? La Administración de Justicia tendría que hacer dos cosas. Investigar lo que dijo el señor Chicaiza. Y dos, solo por el hecho de haberlo escuchado, no tiene que ser tomado en cuenta para la sentencia. Debe ser excluido, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que no se puede declarar la nulidad del caso por la declaración de Chicaiza, o se podría llegar a esa instancia. Sí, se puede declarar la nulidad, pero otra respuesta muy rápida es excluirlo, y al excluirlo se quedan sin caso. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.